John Silence Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de historias reales, de fantasmas, de misterio, de terror, de paranormal. Todo lo que a ti te interesa en este programa podrás escucharlo en la voz de John Silence. Recuerden que John Silence es un personaje de Algernon Blackwood, un investigador del misterio y de lo oculto, y así se llama, por supuesto, este canal, que es tu canal, John Silence Radio. Recuerda, puedes encontrarnos en YouTube, ya estamos en Spotify también, en podcast. Búscanos como John Silence Radio para que puedas escucharnos desde cualquier lugar, en cualquier momento, cuando estés trabajando, cuando estés en el auto, cuando estés en tu casa, por las noches, cuando gustes. Y te aseguro que te la vas a pasar muy bien, porque además nosotros exponemos aquí diferentes historias reales, de personas que han tenido en algún momento de su vida algún evento paranormal y que no lo pueden explicar. No solamente son cuentos o son tradiciones o leyendas, no, son hechos verídicos que las personas que participan en este programa pues tuvieron la oportunidad de experimentar en sus vidas. Por supuesto, todas las personas que participan con nosotros son muy confiables. En este momento vamos a hablar un poquito sobre un artículo científico que encontré en la red que me gustó mucho, de un científico que se llama Alejandro Parra, un divulgador de la neuropsicología, que habla un poquito sobre el poltergeist y sus orígenes. Vamos a hablar en este momento sobre el poltergeist. ¿Por qué? Bueno, porque el poltergeist ha sido también investigado por la ciencia. Esta actividad paranormal tan importante que ha dado pie a tantas historias. Comenzamos entonces. Para empezar, ¿qué es un poltergeist? En este artículo científico de divulgación podemos nosotros saber que tradicionalmente el así llamado fenómeno poltergeist ha estado asociado a espíritus traviesos o espíritus malvados, pero que a veces se comportan de una manera no solamente malvada, sino agresiva. La palabra poltergeist proviene del alemán polter, que significa golpear, y geist, que significa espíritu. Poltergeist, espíritu. Golpear, espíritu o espíritu que golpea. Algunos casos de poltergeist no han sido explicados. En todo el mundo existen casos de este tipo de fenómenos y que se pueden explicar o han tratado de ser explicadas cabalmente por científicos a través de la implicación de presencias de lo que se llama inteligencias desencarnadas. Esto quiere decir que entidades no corpóreas que de alguna manera poseen inteligencia y que no se encuentran dentro de nuestra cuerda de realidad, o también llamado de una forma más coloquial en nuestro plano astral. En otros casos, el fenómeno se cree que parece ser ocasionado por psicoquinesis inconsciente de una persona. La actividad de poltergeist tiene una fenomenología típica descrita por varios autores que hablan de ella de muchas formas. Los más frecuentes dicen que son lluvias de piedras, como vimos nosotros en la película de Carrie o en la novela de Carrie de Stephen King, que dicen que hubo una lluvia de piedras cuando nació Carrie, que es una niña que tiene poderes telequinéticos, ¿no? También puede ser de polvo y de objetos pequeños, lanzamientos y desplazamientos de objetos, incluyendo incluso muebles pesados, ruidos intensos, luces, apariciones y extraños aromas. Los poltergeists son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos y de encender y apagar las luces y cualquier aparato eléctrico. Algunos sujetos victimizados por la actividad poltergeist reportan lesiones en su cuerpo como pellizcos, mordidas, golpes y en casos extremos otro tipo de agresión un poco más íntima. Asimismo, la actividad poltergeist, por lo general, comienza de una forma abrupta, pero también de esa misma forma termina. Un episodio típico puede durar
desde algunas horas hasta varios meses. Por ahí también existe la información de que algunos se han prolongado durante años. La actividad casi siempre ocurre cuando alguien está presente, ya que han puesto cámaras y generalmente ocurre cuando hay personas en las inmediaciones. Todo gira en torno a un agente, que es aquel que parece servir como foco o imán de la actividad. El agente es un factor en la mayoría de los casos, tanto de los que parecen de etiología espírita como de los que pueden ser provocados por la psicoquinesis humana. Entonces, recordemos, es muy importante a veces una persona en específico dentro de un hogar donde se está llevando a cabo esta actividad. En el transcurso de los siglos, las descripciones de incidentes inexplicables en el mundo físico presentan una uniformidad notable. Esto viene desde la antigüedad más remota. Se han observado similitudes asombrosas a través de los siglos y en diferentes pueblos y países. Como les comentaba, desde hace muchos años, desde la antigüedad, se viene informando en todo el mundo de la existencia de disturbios provocados por la actividad poltergeist. Desde 1925, Bolzano Flammarion en 1952 y Thurston en 1953 acordaron este punto, que la actividad poltergeist va más allá de los reportes, es mucho más antigua de los reportes científicos sobre la misma. Pero bueno, a finales del siglo XIX, la investigación de los fenómenos psíquicos permitió estudiar más críticamente este tema. Y aquí tenemos pues primeros investigadores en relación a esto. Incluso una Society for Physical Research que fue fundada por William Barrett en 1903, fíjense nada más. Uno de esos científicos, el psíquico Nandor Fodor, elaboró la teoría de que algunos disturbios de poltergeist no eran causados por espíritus, sino por agentes humanos que sufrían de una intensa ira reprimida, hostilidad y tensión en sus cuerpos. Fodor tuvo éxito en demostrar su teoría en varios casos, incluyendo el famoso caso Thornton Heath, ocurrido en Inglaterra, en el que Fodor investigó en 1938. Este caso, amigos, se trataba de una mujer cuyas represiones provocaban un brote de fenómenos poltergeist, y al parecer el ataque de un vampiro, o lo que ella decía un vampiro. Pues como podemos ver, a lo largo de muchas investigaciones se trató de concluir que la actividad paranormal está relacionada a una disfunción psicológica. En los años 60, un científico llamado Roll comenzó a estudiar 116 casos ocurridos a lo largo de 4 siglos en más de 100 países y pudo identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicoquinesis espontánea recurrente. Él explicó que son efectos materiales espontáneos y explicables de acuerdo a teorías. También descubrió que la gente más frecuente era un niño o un adolescente, cuya psicoquinesis involuntaria constituía una manera de expresar su hostilidad y su temor a ser castigado. Las personas generalmente ignoran la causa de los disturbios, pero secreta o abiertamente se alegraban de ellos. Aunque ellos no estuvieran conscientes que lo provocaban, les ocasionaba una especie de placer. Hasta hoy en día es una de las hipótesis más divulgadas y que ha sido mencionada en muchos libros de psicología, psicoanálisis y parapsicología. Suena muy interesante el tema. Y me encanta también que en este artículo el fenómeno está explicado de una forma muy científica a través de la parapsicología y están tratando de quitarle aquel bautizo que le hicieron en algunas culturas sobre casas embrujadas, casas endemoniadas, casas hechizadas o infestadas, en inglés haunting. ¿Por qué? Porque los científicos, aunque se pueden referir a ellas a través de estos adjetivos, siempre han querido investigar la razón de estos hechos porque son reales. Esto es lo más terrorífico y lo más escalofriante. Y estoy completamente seguro, fíjense, a través de entrevistas que yo he llevado a cabo, me he dado cuenta y estoy completamente seguro de que todos hemos padecido en algún momento de nuestras vidas algún episodio de poltergeist, ya sea aislado
o ya sea de estos episodios que duran meses, incluso hasta años. Hay personas que viven en casas embrujadas, o mejor dicho, en casas con actividad paranormal, y ahora sí que se han acostumbrado a ella, a ruidos, a golpes, a encontrar vidrios rotos o astillados, objetos quemados sin alguna causa aparente, monedas que aparecen, o sonidos de objetos que caen y que no deberían de estar ahí y que de pronto llegan a su cuarto y ahí están. Les reitero que muchas personas dicen que esto está relacionado a una perturbación emocional. Y aquí tenemos que ver una cuestión muy importante en relación a la psicodinámica. Hablan también sobre frustraciones que dan lugar a manifestaciones poltergeist. Esta idea, pues nosotros sabemos que ha sido explotada en muchos filmes, como por ejemplo El Exorcista, El Ente, incluso Carrie. Y de cierto modo, pues es natural que los investigadores consideren que la pubertad y la tensión emocional y el fenómeno poltergeist están ligados de alguna manera. Es tan interesante este tema que muchas celebridades y muchos científicos famosos y psicoanalistas lo han abordado. Por ejemplo, Sigmund Freud fue el primero en tomar contacto con la actividad poltergeist por influencia de su colega Carl Jung. Fíjense, Eva Brabant sostiene que Freud y Ferenczi, un neurólogo húngaro que contribuyó a la construcción de la teoría psicoanalítica, mantuvo correspondencia respecto a eventos de poltergeist con el señor Sigmund Freud. En una carta una carta muy particular, fechada en 1909, Ferenczi escribía sobre la visita a una medium. El nombre de esta medium era Frau Schiedli. Él creía que esta medium le había leído los pensamientos a Freud. El psiquiatra le respondió: «Solo ahora me recuperé del shock y no puedo dejar de confrontar con el asunto como cualquier otro. Entre tanto, mantendré en silencio esto en mi mente para que no me perturbe». Es decir, que él estaba completamente seguro de que esos hechos son reales. Y así podemos irnos hablando de muchos científicos, de muchas teorías, incluso de modernas interpretaciones de la actividad poltergeist. Pero antes de seguir con este tema, vámonos a unos comerciales y regresamos inmediatamente en John Silence Radio. Recuerda, búscanos en YouTube, nuestro canal oficial, John Silence Radio. John Silence Radio. Estamos de regreso. Es que algunas personas nos buscan en YouTube y otras personas nos buscan en ebooks o iBooks, y otras personas nos buscan también en esta nueva plataforma donde estamos, que es Spotify. Entonces, donde sea que nos encuentren, disfruten mucho estos programas, porque les recuerdo, estamos tratando de hacer investigaciones serias sobre distintos casos, y por eso tenemos una invitada especial en este programa. Vamos a hablar, es que el programa o las grabaciones están como constituidas al mismo tiempo, pero en este programa vamos a hablar sobre dos casos muy importantes. Un caso completamente de poltergeist y otro caso en el cual nuestro protagonista siente tener recuerdos olvidados en su cabeza sobre apariciones en su hogar. Son muy interesantes, espero que los disfruten. Vámonos con ellos. Esto es John Silence Radio y les doy muchas gracias a mis amigos que participaron, porque han sido pláticas muy amenas, muy emocionantes y la verdad muy terroríficas. Le mando un gran abrazo a mi amiga Gisela, que con mucho gusto quiso participar contándonos su historia, sobre una historia muy impactante sobre eventos que ocurren en su casa. Y también quiero agradecer mucho al doctor Roger, porque es una persona muy profesional y que yo nunca hubiera esperado que él hubiera vivido a tan corta edad sucesos paranormales que realmente son escalofriantes. Entonces vámonos a escuchar lo que tenemos preparado para este programa. Esto es John Silence Radio. ¡Cambio fuera!
Hola, soy Gisela, gracias por escuchar el programa. Les contaré mi historia. El día martes ¿De esta semana? de esta semana llegué a mi casa y íbamos a cenar con mis hijos de 24, 22 y 13 años. Entonces estábamos cenando eso de las 9:30, 10 de la noche y que se escucha en el baño de arriba un ruido como si le bajaras con todo y tapa. O sea, le jalaron activaron la descarga del del inodoro. sanitario. Ajá. Entonces le digo a mi hija, ¿escucharon? Y me dice mi hija, ay, mamá, eso ya ni es raro. Cuando yo estoy sola, porque se queda mi hija en las mañanas sola, me prenden la televisión, me la desconectan. Y entonces mi hija me dice, pues ya nada más le digo, ¿qué quieres? Y ya se va. Pero hoy en la noche, en cuanto yo le dije, se escuchó cómo bajaron luego la tapa del baño. Hizo así. Le digo, ¿cómo crees? Miren, escúchenlo. Y pues sí nos espantamos. Pero dijimos, bueno, pues sí ya es normal, porque sí nos suceden cosas raras en nuestra casa. Enfrente del refrigerador, tiro por viaje, seguido, se caen las cosas. Y lo atribuimos a su abuelo de ellos. Entonces, porque le decimos, se llamaba el señor Ernesto, y le decimos, ya abuelo, ya don Ernesto, yo le digo, ¿qué quiere? ¿No? Y entonces nada más le decimos eso y ya, se calma. Pero sí nos ha pasado bastantes ocasiones en nuestro domicilio. Y sí, pues nos aterra, bueno, no nos aterra, como que de repente ya nos acostumbramos a estar con ellos, pero sí. ¿Tu casa cómo es, Gisela? Es de 2 pisos, ingresa, está la sala, comedor, y del otro lado está la cocina, arriba las habitaciones con el sanitario. ¿No tienes jardín? No, pero tengo acomodada en la azotehuela pues plantas, tengo bastantes plantas ahí. Es que ya ves que dicen que cuando están muy delatosos en una casa, a lo mejor pueden ser duendes. ¿Nunca has visto figuras pequeñas o que se te pierde un calcetín? Y por ejemplo, yo tengo 15 calcetines perdidos, pero, o sea, yo soy muy cuidadoso de eso y pues, de todas formas, o luego, no sé, de repente caen monedas y no sé de dónde rayos y aparecen monedas frente a mí. ¿No te ocurren cosas así que podríamos pensar que fueran duendes? En la lavadora yo cuento los calcetines, los pares de calcetines que he hecho y los pongo pareja por pareja. Y cuando ya los voy a armar, tengo como 20 calcetines hecho bolita y anudado con un calcetín porque me faltan esos pares. Entonces jamás los he encontrado, ni creo que los encontraré. Pero eso sí, me faltan muchos calcetines. Eso sí es raro. Parece cómico, pero hay diferentes circunstancias que la gente que tiene duendes en su casa vive. Como que le hagan ruidos, le activen el baño, le abran llaves, pierdan los calcetines o pierdan objetos. ¿Te han cambiado objetos de lugar que dices, es que esto yo no lo puse aquí? No, pero ahorita haciendo recuento, estaba haciendo limpieza en mi recámara y en eso se prende la televisión. Estaba apagada, totalmente apagada la televisión y se enciende. Y yo dije, carambas, ¿no? Entonces, así como que, bueno, a lo mejor algo por ahí moví o eso, ¿no? Pero no estaba cerca ni nada, digo. Entonces ya la apagué y ya. Pasaron unos 2, 3 minutos y nuevamente se vuelve a prender. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Y dije, a lo mejor el enchufe se está haciendo falso contacto o algo así, pero no, estaba bien. Y la volví a apagar. Volvieron a pasar otros como 5 o 6 minutos y yo otra vez. Entonces ya lo que hice, la verdad, sí me dio miedo y desenchufé de todo el aparato. Pero sí, eso sí me ha pasado. Fíjate, entonces estamos viendo que también son síntomas como de algo llamado poltergeist, que son actividades paranormales, pero sin una entidad específica, o sea, sin decir, fue un fantasma, simplemente pasan cosas así. ¿En tu cocina se han caído platos? ¿O se han movido las lámparas de tu casa o algo así? Cocina, ayer en la mañana dejamos la cadena de la perra, una Yorkie que tenemos, en el ganchito de donde se cierra la puerta. Ajá. Y ayer en la mañana me levanto a las 5, cuarto para las 5, a las 5 de la mañana, a hacer el lunch y tomarme mi licuado de avena. Y entonces eso volteo, de eso que sentí que algo se movió, y la cadena estaba oscilando. Dije, ay, en la torre. Hasta prendí el celular porque pensé que estaba temblando. Dije, está temblando.
y encendí el internet del celular, lo activé y no nada. Dije, ay, a lo mejor pasé, ¿no? Ahorita se quita. Pues no, seguía oscilando. Y dije, ah, caramba, pero pues ya no, o sea, no me espanto, o sea, digo, ya lo tomo como algo normal por todo lo que nos ha pasado. Es muy común. Oye, pero dices que tienes hijos, ¿qué edad tienen? 24, 22, ellas son 2 mujeres y mi hijo de 13. ¿No será que algún día ellos de escondidas jugaron Ouija? No, son muy miedosos para eso. Es que dicen que después de jugar Ouija en una casa empiezan a pasar todas esas cosas. ¿Y no se te ha ocurrido llevar un padre o agua bendita? Yo le he puesto agua bendita, incluso me han dicho que le ponga agua bendita de 3 iglesias, porque sí he ido a que me limpien según esto y me dicen, pon en tu casa agua bendita, pero reúnelas de 3 iglesias, no de una, de 3. Pero eso sí no lo he hecho. Pero agua bendita de una sí la he puesto. De una sí, pero de 3 no. Oye, Gisela, pues es difícil, o sea, realmente tú lo cuentas así como algo muy cotidiano, pero una persona que le esté pasando eso diariamente, ya es un problema. Es que ya nos acostumbramos a que nos pase. O sea, le digo que nosotros ya lo tuvimos a su abuelo de mis hijos. Porque también lo tengo en la pared, en una fotografía que tenemos de ahí de él. Y le digo, pues, ¿qué quiere? O dígale a su hijo, ¿no? O hable con su hijo. Entonces, ¿a mí qué? Exactamente, digo, yo qué haga, dígale a su hijo, así exacto, así tal cual. Y ya, y como que se tranquiliza un rato, pero sí, nuevamente vuelve. Y ya mis hijas también se los han hecho, porque digo, se quedan solas en la mañana. Y sí, mi hija me dice, ay, me prenden el radio, o se escucha, cuando están abajo se escucha que arriba están las pisadas, o que abren el cajón o lo cierran. Sí, no, sí se escucha. Y por último, ¿qué pasa si eso sube de nivel? Si un día sientes que se te sube muerto y no te puedes mover, o si ya empiezas a ver apariciones en tu casa. No, pues ya tomaré otras medidas más drásticas. Mientras no se metan con nosotros, todo está bien. Pero pues ya te traen, te suben, te bajan, te abren, te cierran, te mueven, te tiran. Pero son tranquilos. Hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto son tranquilos. Es algo aceptable todavía dentro de lo normal, ¿no? Pero si ya fuera algo más fuerte, que ya me empieza a levitar mi hijo en la noche o algo así. Pues yo creo que por menos hay personas que ya hubieran salido despavoridas de su casa, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero digo, nosotros ya nos acostumbramos y convivimos, se lo atribuimos hacia la presencia del abuelo, pero sí la que hasta yo comentaban en casa a mi abuelo que donde se caen las cosas siempre muy cotidianamente es porque dicen que según hay dinero, ¿no? Le digo, pues hágame la buena, o sea, porque ahí en frente del refrigerador siempre pues tira cosas. Para que me salgan puros huesos. Pues ya también dicen que cuando encuentran huesos enterrados liberas a los fantasmas. También podría ser, pero ahí sí siempre se caen cosas. ¿Y tu perrito no vive lleno de miedo? No. Es que los Yorkshire son muy valientes, ¿verdad? Son muy valientes. Y no nada más, él también tengo un pug y una American Bully, pero los 3 son muy tranquilos. Sí, son muy inteligentes, están muy chiquitos esos perritos. Sí. Oye, pues agradezco mucho tu historia. Estoy impresionado que, sí, me espantan, me tiran, me jalan, me avientan, me estiran. Pero pues hay poquito. Pues sí, digo, es que es normal. Ayer sí me saqué el onda con la cadena de la perra, así que estaba. Y yo dije, está temblando, porque sí fue bastante. Pero no, dije, pues ya, que pase, que termine de hacer lo que quiera hacer y ya. Cosas tranquilas. Eventos poltergeist en tu casa. ¿Deberías dejar una cámara un día a ver si captas algo? Igual, eso sí. Debería ser algo bueno. En la noche trataré. Y ahí me cuentas, a ver, para que lo pongamos en nuestro programa. Gisela, muchas gracias por tu participación. Al contrario, gracias. John Silence Radio. ¿Cómo ven la historia de Gisela? Podría parecer como muy divertida porque así fue nuestra charla, muy amena, pero en realidad si tú te imaginas todo lo que está pasando en su casa es algo súper perturbador y de súper miedo. La verdad es que Gisela es muy valiente al seguir en su casa, es como ya me acostumbré, pues
Pero bueno, como yo le comentaba, debe de haber un límite, ¿no? Hay un punto que no se debe cruzar. Sin embargo, también debe de haber una contención de esos hechos. Yo creo que no debería, no, o no es tan sano acostumbrarse a eventos paranormales. Creo que debemos canalizar la energía de nuestro hogar y de acuerdo a nuestra fe o de acuerdo a nuestras fuerzas o hacia dónde nos dirigimos, podemos nosotros crear un entorno que pueda mantenernos a salvo de estas diferentes manifestaciones. Ya lo hablamos con Gisela, más o menos le dimos una idea de cómo trabajar energéticamente su hogar para evitar esto. Ahora vámonos con la historia del Dr. Roger. Hola, mi nombre es Roger y voy a contarles una historia. Hace mucho tiempo, cuando tenía por ahí de 6, 7 años, vivía en una casa muy grande. Teníamos pocos muebles, entonces la casa era muy, muy grande. Había un cuarto de planchado donde todas las noches o algunas noches yo acompañaba a mi mamá a que hiciera esa labor. Y cerca de las 8 de la noche llegaba mi papá. Era así como que muy puntual. 8:03, tocaban la puerta de la cocina. Había 2 puertas, la puerta de un pasillo largo y la puerta de la cocina, que era la trasera. Roger, ¿cuántos años me dijiste que tenías? Tenía entre 6, 7, por ahí. Ok, muy bien. Entonces, pues siempre la emoción de esperar a tu papá a la misma hora, ¿no? En esa ocasión, pues mi madre estaba planchando, estaba yo atento viendo la televisión. Cuando vi el reloj, eran las 8, se acercaba la llegada de mi papá. Entonces oímos claramente cómo se abrió la puerta de la cocina y se cerró. Mi mamá, desde donde estábamos, le dijo a quien pensamos que era mi papá, le dijo, ¿cómo te fue? Y nadie contestó. Entonces yo sentí un escalofrío muy feo, volteé a ver a mi mamá, nos volteamos a ver, fuimos hacia la puerta y no había nadie. Entonces sí nos dio como que mucho miedo. No nos preguntamos nada, ni siquiera qué pasó, simplemente nos quedamos viendo uno a otro y así como que el signo de interrogación en nuestros rostros, pero no nos preguntamos nada. En esos momentos no preguntamos nada hasta yo creo que pasados 10 minutos como que ya aterrizamos las cosas y ella me dijo, ¿sí escuchaste que abrieron la puerta? Yo le contesté, sí, yo escuché lo mismo que tú, a la misma hora que llega mi papá. No sé por qué ese día mi papá no llegó temprano. Después supe que había sido asunto laboral o algo así. No es tan tétrica la historia, pero es algo que hasta la fecha no le encuentro como que una explicación. Pero mira, Roger, hay algo destacable, porque cuando ocurrió la situación, tú sentiste un escalofrío. Sí. Y yo quiero que me expliques si tuviste esa sensación de escalofrío por el silencio o porque percibiste algo que tal vez no puedas explicar, o que ahorita podemos ir aterrizando después de muchos años que ha sucedido. Si tuviste una sensación sobre algo que estaba ahí, o te dio miedo el silencio que estaban confirmando que no había entrado tu papá. No, sí hubo sensaciones. Incluso yo me atrevo a decir que mi mamá también tuvo sensaciones, ¿no? Y parte de esas sensaciones fue quedarnos como callados, mirándonos, sin explicar, sin preguntar nada. Ajá. En esa casa, después nosotros nos fuimos por azares del destino, en esa misma cuadra, pero en una casa más alejada. En esa casa siguieron ocurriendo pues varias cosas. Llegó a vivir ahí uno de mis tíos. Él tenía una niña pequeña de 4 o 5 años. Esa niña siempre nos decía que tenía una amiga ahí llamada Brenda. En la casa donde tú vivías. En la misma casa donde digo que azotaron una puerta. Y continuamente hablaba con ella. De hecho, mi tía nos comentaba que sí le daba miedo porque de repente ella la encontraba en la recámara platicando con alguien. Pero no era el amigo imaginario que solemos tener entre los 4 o 5 años. Era una conversación bien de 2 niños reales, ¿no?
O sea, escuchaba otra voz. Sí, la mamá le preguntaba, mi tía le preguntaba que qué hacía, con quién hablaba, y ella decía que el nombre de Brenda. Siempre decía que con Brenda. Siempre decía que con Brenda. Una noche lluviosa, por cierto, se fue la luz. Mi tía corrió al cuarto de la niña, se sentaron en la cama. Frente a la cama había un tocador con su luna, con su espejo. Entonces la niña comenzó a decir que tenía miedo. La mamá la abrazó, mi tía la abrazó. Después le dijo, mamá, ya no tengo miedo porque Brenda está aquí. Y quien tuvo miedo ahora fue mi tía. Claro. Sí, entonces en esa casa sí seguido, han sucedido cosas extrañas, ¿no? Ahora ya nadie habita ahí, ahora ya es un kinder. Peor tantito. Entonces seguramente siguen apareciendo o sucediendo cosas extrañas ahí. Y bueno, algo también que me llamó la atención es que describiste el lugar y dijiste que había una luna del espejo. ¿Consideras o crees que el espejo pueda ser un portal de seres de otra dimensión o que promueva la actividad paranormal? Pues mira, no sé qué puede hacer. Yo te mencioné el factor del espejo de la luna porque sin duda la niña hacía referencia que ahí estaba Brenda. O sea, que Ajá, era a través de los que lo espejos. veía en el espejo. Ajá, la mamá volteó y no vio nada, entonces no lo sé. Otra historia de esa casa es una vez, con todo esto que estaba sucediendo, contrataron un espirituista. ¿Espiritualista o Eso, espiritista ajá. o un medio? No, espiritista. O sea que en realidad sí estaba la situación. Pues es que muy dicen, tensa. o sea, yo la verdad, o sea, yo a partir de eso sí tengo mucho miedo a las historias de terror. Ajá. Tengo mucho miedo, de hecho no puedo escuchar algo porque sí me da miedo. Pero esa persona que llegó, comenzó pues a hacer lo que le llamó una limpia, a hacer su ritual ahí con, supongo que era copal, no sé. Es que prendió algo, ahí. Y comenzó a decir que efectivamente ahí había una alma de un niño que no era malo, pero pues que quería estar ahí, que quería que le dejaran su casa, ¿no? Supuestamente él puso cosas en las esquinas de la casa para que no volviera a suceder. La verdad, no sé si volvieron a suceder a partir que llegó él o no, pero pues tampoco lo quiero saber. Pues no, lo único que sé de la casa es que ahora es un kinder, es un jardín de niños. ¿Y recuerda usted algún otro? Roger, usted o tú, ¿cómo te digo? Como sea. ¿Recuerdas alguna otra situación que haya acontecido en ese lugar? Porque me dices que ocurrieron muchas cosas. Entonces, después de que tú viviste ahí, vivió una tía tuya una tía mía. con tus primas. Con una prima. Una mía. prima. ¿Recuerdas algún otro evento en esa casa? Pues lo del espirituista, ya después te digo, ya no vivimos ahí, la casa se quedó vacía mucho tiempo. El kinder tiene aproximadamente 8 años ahí. Ajá. Y nadie más había habitado esa casa hasta que llegaron a poner el kinder ahí. Y por último, tú tienes una experiencia en el trato con personas y de lo que tú me estás contando, no puedes desacreditar que haya sido algo con una explicación, o sea, realmente porque te da miedo. Entonces, Sí. ¿tú crees realmente en las cosas paranormales? ¿Crees que ocurrió algo de lo cual no encuentras verdaderamente una explicación? Sí, yo sé que ocurrió algo, no lo puedo explicar, no encuentro una razón así como que lógica por lo que haya sucedido estos eventos que te estoy contando. No sé si sea algo paranormal, no sé qué sea, pero pues sí me dan miedo y no encuentro algo así como que lógico, una explicación lógica de por qué sucedieron, ¿no? Pudiéramos decir que a lo mejor lo de la prima pues es el amigo imaginario, pero hay elementos que dices, oh, es que un niño de esa edad, aunque sea su amigo imaginario, no dice esas cosas de, por ejemplo, del espejo, ¿no? Ajá, o conversaciones ya un poquito más complejas que escuchaba la mamá con la amiga. Roger, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia. Y después de eso, ¿ya no volviste a vivir nada, ya ninguna experiencia paranormal? No, y la verdad tengo mucho miedo. Cada que hablan de eso, ve cómo estoy. Pues se me hace, tengo la impresión de que en esa casa viviste más cosas y no las recuerdas bien.
No lo sé, lo más significativo fue eso. No sé si hubo más cosas, igual y están bloqueadas, ¿no? Por Efectivamente. algo. Ajá. Pero pues eso es de lo que yo recuerdo. Casi sí creo que estén bloqueadas porque aquí el señor Roger ya se puso nervioso. Muchas gracias por compartir tu experiencia y pues gracias por seguirnos escuchando. Vámonos a unos comerciales y regresamos con más historias de terror. John Silence Radio. ¿Cómo ven la historia de Roger? Yo me quedé muy intrigado porque yo creo que él tiene más información dentro de su cabeza, pero no quiere el desbloqueo. Dice, no, yo no me quiero acordar, a mí me da mucho miedo. Imagínense un niño pequeño en una casa tan grande donde ocurrían tantos eventos paranormales. Por supuesto, en alguna circunstancia, en algún momento en el que él estaba solo, a lo mejor en su cuarto, una tarde silenciosa, de pronto volteó y vio a alguna figura. A lo mejor vio a esa niña Brenda en ese momento en el marco de su puerta mirándolo fijamente, pero él no lo recuerda, porque a mí también me pasa, chicos y chicas, que cuando yo tengo una experiencia paranormal terrorífica, a veces llego a olvidarla y a veces creo que es mejor así. En cuestión de protección, no puedo decirles como algunas personas esperarían, ve y pídele a Dios que te cuide, o ve y pídele a la Virgen, o ve y pídele a la Cábala, o no sé, o pon una vela color tal. La verdad es que yo creo en el taoísmo y pienso que toda esta energía y todo este poder está en relación a nuestra propia visión, a nuestro propio decreto de control sobre nuestro propio espacio. ¿Sí me explico? Es decir, que yo no te puedo decir, vas a hacer un hechizo con una naranja y con una hierba de San Juan, y no, porque no sé. O hay gente que le gusta hacer así cosas muy cuadradas, ¿no? Pero hay gente que a través de su fe, de su energía y de su propia percepción de la naturaleza y del cosmos, envía todo ese poder y crea un entorno adecuado. Entonces, no sé si quieres prender una vela, no sé si quieres poner agua bendita, no sé si quieres rezar en la noche a Dios, a Jesús, a Tulu, a quien tú creas que deba rezar, a Yarlathotep, a quien tú creas, a Krishna. Pero condensa tu energía, limpia tu hogar, imagínate que te cubre una luz poderosa de color blanco y que esa luz, como si fuesen pétalos, se expanden en todas las paredes de tu casa y hasta la puerta y hasta tus ventanas, y de esa forma ilumina el lugar donde te encuentras. Y seguramente si hay alguna criatura maligna o alguna criatura indeseable, no va a poder soportar ese despliegue de energía de protección y te va a dejar en paz. Es algo muy sencillo, pero tú sabes, si lo llevas a cabo y si mandas al universo todo esa luz para que puedas entonces proteger tu casa y proteger tu mente, ¿no? Porque también es como trastornante. Por ejemplo, nuestro amigo Roger, pues él optó por el olvido, ¿no? Por el bloqueo. Pero a veces no lo elegimos, a veces así sucede. Y la verdad es de que creo que es muy valiente, pero aún se refleja un poco en su mente lo que sucedió. Entonces, Roger, ojalá un día te llenes de valor y digas, voy a recordar, o hagas una regresión hipnótica como en las películas y de pronto sepas qué fue lo que aconteció en esa casa, porque es muy interesante saber los relatos de personas reales que nos cuentan sucesos paranormales reales, como los que acabamos de escuchar. Muchas gracias por estar aquí. Nuevamente a nuestros colaboradores les doy las gracias infinitas, y a todos los que nos escuchan, gracias por estar en este canal disfrutando de todas estas historias. Esto es historias reales de fantasmas, historias reales de terror, de misterio y de lo paranormal en John Silence Radio. Cambio y fuera. John Silence Radio.